Continuamos con esta cobertura exclusiva de Ica TV Canal 35, aquí en el primer congreso de las comisiones de salud de los parlamentos de las Américas, y tenemos una visita acá en el set muy importante. Ya había escuchado hablar de él desde su llegada al Perú. Él ha dictado conferencias en Chincha, ha visitado Ica, y se trata del doctor Raúl Francisco Pastor, investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Unión Europea. Doctor Raúl Francisco Pastor, bienvenido a Ica TV, bienvenido al Perú, bienvenido a Ica y a Paracas. ¿Cómo se siente usted aquí y qué opinión nos puede dar sobre esta iniciativa del doctor Elías de hacer este congreso? Por cierto que me siento muy orgulloso, gracias por la invitación a esta nota. Reitero, muy orgulloso de estar aquí en este pueblo tan cálido peruano. Para mí es la primera vez que visito Perú. Esta región tan formidable, tan rica en recursos humanos y rica en el potencial vitivinícola. Mi sesgo, mi trabajo especialmente está orientado en la parte científica académica a la investigación del vino, de los componentes que tiene el vino, que son tan ricos, tan saludables, que se llaman polifenoles, y vinculados con la salud. Es decir, de qué manera el consumo moderado y responsable puede beneficiar al consumidor, ¿no es cierto?, en la prevención de muchas enfermedades de las que se llaman actualmente crónicas no transmisibles, es decir, como las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes, mismo prevenir el exceso de peso, es más, propiciar la disminución del peso corporal. La prevención del cáncer también, es una enfermedad crónica no transmisible, y finalmente las enfermedades neurodegenerativas, es decir, todas estas que tienen un peso social y económico tan fuerte por el deterioro cognitivo. Entonces, bueno, todas estas enfermedades se ven muy reducidas por el consumo de polifenoles, y la verdad nuestro público es ¿cómo lo explicamos al televidente? Bien. Es un componente que está dentro de la vid, de la uva. Exactamente, sí. Nosotros normalmente consumimos, según las estadísticas, 1 gramo de polifenoles por día contenidos en diferentes alimentos. Sobre todo, los polifenoles, tengo que aclarar, son compuestos químicos del mundo vegetal, del reino vegetal. Para hablarle, por ejemplo, en términos más cotidianos, el color rojo que tienen los tomates o los pimientos rojos obedece a un compuesto químico que se llama licopeno. En Estados Unidos lo llaman picnogenol, en algunos productos puede encontrarse con ese nombre, pero este licopeno, que le confiere el color rojo a estos frutos, es un fuerte antioxidante, es un polifenol. Un polifenol, para nuestros oyentes, es un antioxidante. Exactamente, Elsa. El antioxidante justamente tiene la virtud de neutralizar el poder de daño que tienen compuestos químicos que produce nuestro organismo y que se llaman radicales libres. Esos radicales libres tienen un comportamiento, son compuestos químicos también, y tienen un comportamiento ácido. Los ácidos, por definición, son compuestos que corroen, que lastiman. Cuando nosotros nos derramamos un ácido, produce una quemadura. Esa quemadura, que en sí mismo es bastante desagradable, lo mismo pasa por dentro nuestro, quizás no, por supuesto, con esa agresividad, pero con la misma tendencia, la misma orientación. Los compuestos ácidos que genera nuestro metabolismo van produciendo corrosión. ¿Cómo qué productos que comemos a diario y de repente contienen estos radicales libres? Claro, acidificantes, es decir, los alimentos de la alimentación cotidiana pueden ser acidificantes o alcalinizantes. O sea que nos acidifican nuestro metabolismo, o al revés, nos alcalinizan, que es lo opuesto, ¿no? Los alimentos que acidifican, eso es lo importante, los que acidifican, son las carnes, los lácteos y las harinas refinadas. No me digas. Lamentablemente, ¿qué es lo que consumimos sí, mayormente? la base de la alimentación, Elsa, es acidificante. Sí.
La base de la alimentación enferma. Entonces, ¿cuáles son los que están en el otro plato de la balanza? Los alcalinizantes. Son los alimentos que se oponen a los que nos dañan. Y se llaman las frutas y las verduras. Entonces, yo por eso siempre digo que la primera red de farmacias de una ciudad son las fruterías y las verdulerías. Qué maravilla, doctor, lo que dice. En verdad estoy sorprendida y nuestros televidentes también seguro, porque nosotros en nuestra dieta, sobre todo los peruanos, creo que está bastante presente estos alimentos. Sin duda, es la base. Es la base. Es la base de la alimentación, carnes, lácteos y harinas. No me estoy refiriendo a las harinas integrales. Las harinas integrales, las que vienen con todo el grano, es decir, con la cáscara y la pulpa del grano, esas son cereales, vamos a decir, saludables. El problema está en la producción. Los alimentos industrializados, las harinas industrializadas, que se les quita la cáscara al grano, ya dejan de ser saludables. O sea, las harinas que son muy blancas. Las amas de casa para hacer los queques, los pasteles. Exacto. Sería mucho más saludable que se utilizara, si bien no es tan por ahí bonita a la vista, pero sería mejor utilizar harinas integrales toda la vida. O sea, lo mejor a las dietas harinas integrales. Y nunca dejar de pensar en una proporción. Cada comida tiene que tener un adecuado balance. Si tiene harinas y carnes o lácteos, pensemos para el desayuno, para la merienda, también tiene que estar balanceado con frutas. Entonces, 60% de frutas o verduras y 40% de los otros alimentos que no hacen tan bien. Esa proporción siempre hay que tenerla en cuenta. Por ejemplo, si vamos a comer un pequeño trozo de carne cocido, tenemos que acompañarlo con ensaladas, no acompañarlo con papas fritas, porque evidentemente no solamente nos va a engordar la combinación de las papas fritas con la carne, sino que además va a ser todo acidificante, porque las papas fritas, que ya no tienen la cáscara, no es tampoco saludable, porque son hidratos, pasan a ser como hidratos refinados, ¿no? Bueno, evidentemente si esa proporción se resguarda en todas las comidas, pensemos que los postres tienen que tener también una proporcionalidad. Evidentemente también los postres y los desayunos tienen que tener esta proporcionalidad. Si pensamos en el desayuno, tendrían que tener muchas frutas, y en la merienda también frutas, y si pueden ser frutos secos, que también en una cantidad moderada porque tienen un poder calórico alto, pero bueno, los frutos secos también son saludables. Es decir, nunca olvidar la proporción para que el estrés oxidativo no nos afecte, porque si el estrés oxidativo nos empieza a afectar, nos empieza a limar las reservas de salud. Y cuando las reservas de salud quedan al límite, empiezan a aparecer las enfermedades. Doctor, y cuando usted habla del tema, seguro que los televidentes estarán de acuerdo conmigo, del tema del ácido y todo, me imagino en el ceviche, que es un plato de bandera de nosotros. ¿Qué opina usted? Porque yo digo, bueno, si el doctor me está diciendo que no debo tomar cosas, ingerir productos ácidos, entonces, ¿qué pasa con nuestro ceviche? El ceviche yo creo que es uno de los platos saludables del Perú. Porque si hay una carne que es saludable, es la carne de pescado. Pensemos que la carne de pescado tiene un antioxidante natural que es el omega 3. Perfecto. Entonces, prácticamente es la única carne saludable, la de pescado, porque ya viene con un antioxidante. Si uno quisiera hacer una carne saludable roja, por ejemplo, había habido una vez un proyecto, sentí, que en Canadá le estaban dando de comer al ganado vacuno con orujo de vino, o sea que es lo que queda después de una vinificación, con orujo de vino tinto. Entonces estaban midiendo el efecto beneficioso que tenía para la carne después, pensando en que podían llegar a transmitirle parte de los antioxidantes a la carne.
Con lo cual, bueno, es un proyecto muy interesante. Sí, muy interesante porque se podría convertir una carne que de por sí no es saludable en algo más saludable. Bueno, y quisiéramos que nos dé unas recomendaciones. Estamos en Ica, un pueblo vitivinícola. Recién nos hemos enterado de estas novedades de que usted investiga para la salud. ¿Qué recomendaciones nos da entonces aquí para Ica? Bien, la idea es que incorporar el vino a la comida es una de las medidas más saludables de nuestra alimentación. El vino tinto, me estoy refiriendo, tiene un elevado poder protector sobre la salud, muy alto. De hecho, los franceses han demostrado que tomando regularmente vino con las comidas se pueden reducir todos los eventos que comprometen la salud cardiovascular, cáncer o enfermedades metabólicas en un 50%. Y esto es muchísimo, realmente es muchísimo, porque los franceses de hecho comen en sus comidas mucha grasa, comen muchos productos derivados de la carne y sin embargo ellos tienen la mitad de los eventos cardiovasculares y complicaciones de la salud que el resto de las comunidades que no toman vino. Entonces nosotros venimos a traer un mensaje de salud. La idea es que tenemos que balancear nuestra nutrición con alimentos que nos alcalinicen, no que nos acidifiquen, adaptando la cultura de Perú e incorporar a nuestra dieta el vino como uno de los elementos, digamos, de mayor concepto de salud. Muchas gracias. Ya saben, televidentes de Ica TV Canal 35, estamos en Ica, donde tenemos los mejores vinos, a incorporar a nuestra dieta, pues nuestra copa de vino, como nos recomienda el doctor Raúl Francisco Pastor, investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Unión Europea. Gracias, doctor, por sus consejos. Gracias.